¿Cuáles son las marcas de los verdaderos hijos de Dios? ¿Qué es lo que distingue a los verdaderos hijos de Dios de las personas que simplemente están viviendo religiosamente? Buenos días, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este tiempo de la comunidad contigo. Estamos ya en 8 de marzo, es lunes, y vamos a comenzar este tiempo orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, y te pedimos que tú guíes este tiempo y que tú nos enseñes más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender cuáles son las marcas que tenemos que tener como hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cuáles son las marcas de los verdaderos hijos de Dios? Saben, son más o menos 120 años desde que el Evangelio entró a Bolivia a través de misioneros de los Hermanos Libres y también de los Bautistas por la parte sur de nuestro país. Ahora, en todo ese tiempo, muchas personas han llegado a los pies de Cristo. Pero también en todo este tiempo, en nuestro país, se ha llegado a establecer una cultura cristiana que se ha transmitido a través de generaciones. Hemos llegado a un punto en el que muchos de los cristianos son creyentes de una segunda, tercera y tal vez hasta cuarta generación. La cultura cristiana se ha transmitido dentro de las familias y se tienen a cristianos que son creyentes porque esa es la religión de su familia. ¿Qué diferencia entonces hay con los verdaderos hijos de Dios y las personas que solo están viviendo una religión? Saben, quisiera que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, y podamos leer los versículos desde el 2 hasta el 10, y a través de este pasaje vamos a poder ver las marcas de los verdaderos hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice así: siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza o perseverancia en su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no viene a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y saben, en este y en los próximos devocionales quiero que veamos 3 marcas que tienen los hijos de Dios, y estas marcas se encuentran como un resumen en el versículo 3, y son: 1, la obra que produce la fe; 2, el trabajo impulsado por el amor; y 3, la perseverancia en nuestra esperanza. Entonces vamos al primer punto. Una de las primeras marcas de estas 3 marcas es la obra que es producida por la fe. Dice el versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice: lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre
a causa de la obra realizada por su fe. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice su obra de fe? ¿Saben? Cuando nos damos cuenta de que somos pecadores por la obra del Espíritu Santo y vemos la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Dios, y esa reconciliación solo se puede hacer a través de Jesús, entonces le pedimos que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y así comenzamos a vivir como hijos de Dios. Y el Señor nos ha dado una nueva fe. Creemos que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado de nuestra antigua manera de vivir, que nos ha dado vida eterna y tenemos una esperanza futura de estar con Él. Ahora, esto tendría que llevarnos a una nueva forma de vivir. En Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la fe que el Señor nos ha dado debe llevarnos a hacer buenas obras. Obras que el Señor ha preparado previamente para que nosotros andemos en ellas, y esas obras están en su palabra. Pablo les estaba diciendo, su fe produce en ustedes buenas obras, y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en ustedes. Y es la primera marca que tienen los verdaderos hijos de Dios, que deberíamos tener los hijos de Dios. Si nuestra fe es genuina, va a producir obras. Una fe genuina no solo viene por escuchar las palabras correctas y por tener un conocimiento correcto. La fe tiene que verse expresada en obras. Y por eso Pablo dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. No solo eran palabras. El Espíritu Santo les dio el poder para vivir esas palabras, para mostrar de una forma práctica lo que enseñaban. Los tesalonicenses pudieron ver qué clase de personas eran Pablo y Silas cuando les demostraron el amor que tenían por ellos. Su fe no solo era un discurso, no era establecer una nueva cultura cristiana. El Señor los capacitó, el Señor les dio el poder por su Espíritu para demostrar las palabras que ellos habían predicado y traducirlas en amor hacia las personas en Tesalónica. Entonces Pablo podía ver que esas mismas obras de que estamos hablando, ¿no?, y que ellos habían mostrado a los hermanos en Tesalónica, ahora eran evidentes en la vida de los tesalonicenses. Y dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Los tesalonicenses llegaron a ser imitadores del Señor. Dice, llegaron a ser imitadores de nosotros, de Pablo y Silas, y también del Señor. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra. Y pese a todas las adversidades, el Señor los capacitó por su Espíritu para que ellos también fueran ejemplo para los creyentes, no solo en Tesalónica, sino también en otros lugares. Es decir, verdaderos hijos de Dios, recibiendo la palabra, reconociendo su necesidad de Salvador, rindiendo sus vidas a Cristo y mostrando de una forma práctica a los demás que el Salvador está en ellos y lo que el Salvador está haciendo en ellos. Ahora, esta marca está en nuestras vidas. Cuando nos ve, dirán que nuestra fe produce obras.
¿O solo saben que somos cristianos porque decimos que somos cristianos? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Ellos ven concordancia entre lo que hacemos y lo que decimos? Saben, como iglesia, quisiéramos que nuestras familias sean para Cristo. Quisiéramos ver padres y madres apasionados porque sus hijos conozcan al Salvador, que puedan tener un encuentro íntimo y personal con Jesús. Que Jesús no sea solamente el Salvador de sus padres, sino que también sea su Salvador personal. Que no sean solo parte de una cultura cristiana. Entonces, para eso nuestros hijos no solo necesitan oír las palabras correctas, no solo necesitan una sana doctrina, no tienen que solo tener el conocimiento correcto. O en palabras de Pablo, nuestro evangelio no será comunicado a ellos solamente en palabras. El evangelio también debería llegar a ellos en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ahora, ¿ven nuestros hijos ese poder transformador del Espíritu en nuestras vidas? Porque si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, nuestros hijos deberían estar maravillados por lo que está sucediendo. ¿Nos ven con plena convicción? Tal vez lo que estamos viviendo muestra a nuestros hijos que es lo mismo estar en el Señor o estar en el mundo. Que no hay diferencia entre nosotros y los padres de sus compañeros que no conocen a Cristo. Tal vez la única diferencia es el rótulo de cristianos. Ahora, ¿qué de los hijos? ¿Qué es lo que ven nuestros padres? ¿Qué es lo que ven nuestros compañeros? ¿Qué es lo que ven nuestros amigos? Si decimos que tenemos una relación personal con Cristo, ¿se ven nuestras obras de fe? ¿Ven nuestros papás hijos transformados por el poder del Espíritu? ¿Ven nuestros compañeros a personas que han sido transformadas y que tienen una plena convicción de su fe? Y saben, podría repetirlo esto con los esposos, con las esposas, con los empleados, con los jefes, con amigos, con vecinos, con parientes. ¿Podríamos decir que nuestras vidas reflejan el evangelio que predicamos? Si es que lo predicamos. Saben, podemos tener mucho conocimiento. Podemos recibir las palabras del evangelio y podemos decir las palabras del evangelio. Pero si eso no viene acompañado del poder transformador del Espíritu Santo, se convierte que se convierta en esas obras de fe, es decir, en que la palabra de Dios se ponga en práctica, que vivamos lo que aprendemos y lo que predicamos. Lo único que vamos a poder tener es una esperanza completamente falsa. Y el día final escucharemos esas palabras temidas de la boca del Señor. De Mateo 7:23. Nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Saben, cuando el Señor obra en nuestras vidas con salvación, el poder de su Espíritu nos va a transformar. Y esas vidas transformadas llevan el Evangelio a más personas que verán esa transformación en nuestra vida, y en ellos el Señor obrará con salvación y el poder de su Espíritu los transformará. Y esas vidas transformadas llevarán el Evangelio a más personas. Y el ciclo va a seguir una y otra vez. Y vamos a parar aquí. Y la próxima, el día viernes, vamos a seguir viendo la segunda marca. Ahora vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra que tu evangelio tiene que verse en nuestras vidas.
que, Señor, la fe que tú nos has dado tiene que resultar en obras que te agradan, Señor. Te damos gracias, Padre, por esto y te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, entonces el día viernes seguimos con este estudio. Mañana Marcelo va a estar compartiéndonos el devocional. Que el Señor les bendiga.